La transcripción. Ok, listo. Bueno, entonces, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Hoy, como saben, ¿verdad? Tenemos la actividad que sustituye a la gira. ¿Se acuerdan que la gira estaba programada para el viernes 8 de mayo al Laboratorio Solara? Y por decreto presidencial y traspaso y todo esto, tuvimos que suspender. Eh, y después tratando como de cuadrar, ¿verdad? Ustedes saben, las agendas, esto lo habíamos programado desde principio de año, pues ustedes mismos saben, ¿verdad? Que ya es bastante complicado por compromisos de laboratorio y por compromisos también de ustedes que ya tienen otras giras programadas. Así que le doy las gracias a Natán, ¿verdad? Él es Natán Araya, de Laboratorio Solar. Él nos ha acompañado muchos años, ¿verdad? Ya no sé cuántos, eh, de diferentes formas. Él ha venido aquí a Ambiental, nosotros hemos ido a Solar, ¿verdad? Es una relación de muchísimos años, aunque siempre ellos han estado muy dispuestos a colaborar con nosotros, con ustedes, ¿verdad? Para que, digamos, puedan ver de primera mano todo lo que hemos visto de forma teórica, ¿verdad? Y bueno, pueden aprovechar la experiencia de Natán, que tiene muchos años de trabajar en el tema en diversos temas, pero específicamente ahora con lo que tiene que ver con medición de gases, pues creo que es uno de los especialistas que tenemos en este momento, ¿verdad? En el país, así que podemos aprovechar la experiencia que él tiene, su conocimiento, y recuerden que vamos a hacer una actividad de aprendizaje basada en la charla de Natán. Eso va a sustituir el informe de la gira, ¿verdad? Entonces yo, una vez que termine la charla, voy a anotar las preguntas basadas en la charla de Natán y luego se va a activar la actividad que va a estar disponible para ustedes hasta el próximo miércoles al mediodía, como hemos venido trabajando. Y como les dije, va a sustituir eh, el informe de la gira 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de alguien? Entonces, bueno, les cedo el espacio a Natán para que él se presente, nos cuente un poquito qué es de Solar, cuántos años tiene, etcétera, y bueno, entramos en la película. Si necesita compartir, Natán, No, de bueno, momento no. De momento yo creo que no. ujú, Es decir, buenos días. Bueno, mi nombre es Natán Araya. Laura y yo nos conocemos desde hace algunos años. En los tiempos cuando Laura estaba haciendo la tesis. Este, Nos conocimos en Holcim, casualmente, haciendo pruebas de emisiones en el horno, o en la chimenea del horno. Sí, bueno, este, trabajo en Solara, es una empresa que junto con un socio iniciamos hace 13 años y medio más o menos, y lo hicimos enfocado primero en el tema de emisiones. Es decir, nuestro objetivo era brindar servicios de análisis de emisiones de gases de combustión. Poco a poco eso fue diversificándose en el tiempo. Hay que recordar que el reglamento sobre emisiones para calderas y hornos establece que también hay que hacer ciertos análisis de combustible dependiendo de los tipos de combustible. Eso nos llevó a incursionar en análisis de combustible. Inicialmente lo más básico, nitrógeno y azufre, que es lo que pedía el reglamento en aquel momento, pero del mercado, los clientes lo van llevando en diferentes direcciones y eventualmente muchas pruebas de poder calórico, ceniza, humedad en combustibles, aunque ustedes no lo crean, es todo un tema en combustibles pesados y ahora que está muy de moda que hay mucha reutilización de aceites usados como combustible, entonces hay todo un tratamiento que se les hace para disminuir residuos sólidos, partículas metálicas y agua, porque justamente los lubricantes, los aceites lubricantes, tienen sustancias que los estabilizan y para evitar que el agua se separe una vez que está en contacto con el aceite. Entonces, al final, este,
nos han traído muestras de agua, de aceites o de combustibles que tienen niveles de humedad impresionantes. Es decir, más adelante ustedes, si en algún momento van a estar trabajando en algo que tenga que ver con sistemas de combustión y tienen que lidiar con aceites usados o con combustibles o con aceites revalorizados, como se les llama normalmente, se van a topar niveles ridículos de agua, de ceniza, cosas que a veces uno no lo espera. Y uno dice, mira, pero es un aceite y se ve transparente. Bueno, sí, lo que pasa es que tiene una cantidad de tensoactivos que le permite tener 1, 2, 3, 5. Y si vienen de motores marinos, hasta 40% de aceite. Digo, de agua en peso. Entonces, esto nos fue llevando a muchos análisis, pero también nos fue llevando a análisis también relacionados con la parte de análisis de gases o de aire, pero en otras cosas, que es en ambiente externo, en emisiones, o en ambiente externo, calidad de aire directamente, y la parte de contaminantes o de exposición laboral en ciertos puestos de trabajo. Entonces, ¿qué le piden a uno? En la parte de ambiente laboral nos piden mucho partículas, polvo respirable, compuestos orgánicos específicos, exposición a solventes, sílice cristalina. Bueno, ese no lo hacemos, nosotros tomamos la muestra y esa la enviamos a Estados Unidos. Actualmente no hay nadie que esté brindando el servicio aquí en el país. Hace unos años, casi como 2 o 3 años, el laboratorio tecnológico dejó de brindar ese servicio, aparte de sílice cristalina, y entonces eso lo agarramos y lo enviamos a Estados Unidos. Y así nos han pedido cosas, hasta cosas tan increíbles como que le pidan un análisis de vitaminas en aire. Un asunto es en un alimento, otro asunto es la persona que está dosificando vitaminas puras y entonces se puede exponer o más bien está expuesto a una sobreexposición por por la aspiración o la inhalación de vitaminas en polvo. De esto se puede intoxicar a una persona fácilmente por eso. Entonces, hemos trabajado en esa parte, ¿verdad? Y y como ya se los mencioné, de la parte de emisiones y de calidad de aire externo, ha sido una constante, por diversas razones. Bueno, pero bueno, nacimos con el objetivo de dar servicios en emisiones, hemos ido diversificando un poco, siempre relacionado a los reglamentos, a lo que tiene que ver con calidad de aire, con contaminantes atmosféricos. Y en el caso de los combustibles, bueno, pues porque son la fuente de contaminación en muchos procesos, ¿verdad? Eventualmente bueno, a finales del 2018, obtuvimos la acreditación de varios métodos en parte de emisiones y en la análisis de combustibles, en ISO 17025, un proceso largo, casi 2 años para poder lograrlo. Y desde entonces nos hemos mantenido con la acreditación vigente, ¿verdad? Nada más que hemos aumentado en tamaño. Es decir, antes éramos mi socio y yo los que tomábamos las muestras nada más. Ahora somos un equipo, somos 3 equipos de 2 personas tomando muestras de emisiones. Entonces, eso ha aumentado la cantidad, ha multiplicado por 3 la cantidad de equipos calibrados, la cantidad de equipos que deben de llevar control metrológico, la logística en consecuencia se complica. A veces la gente, mira, es que sí, pero es que la acreditación lleva un trabajo muy grande en la parte de logística y de estar viendo y darle seguimiento. Mira, este equipo, este barómetro vence en tal fecha, este otro vence en tal otra, la calibración, hay que estar. Y, y tampoco puedo llegar y decir, bueno, voy a agarrar todos los barómetros y los voy a mandar a calibrar hoy, porque entonces me quedo sin barómetros de trabajo durante una semana, semana y media, ¿verdad? Entonces hay que programar todas estas cosas de que la calibración de un equipo no me coincida con la calibración de un equipo similar o de respaldo para poder continuar haciendo los trabajos. Entonces, bueno,
sido la consecuencia un poco del crecimiento. Y pues de hecho, vamos caminando, ¿verdad? No nos podemos negar, no nos podemos quejar de eso. Algo que no les mencioné al principio, si tienen alguna duda, algún comentario, interrúmpanme con toda confianza. Pues si no lo dejen para después. Dígame, Laura. Ya que dio permiso de que lo interrumpamos. Hablaste de emisiones, calidad del aire y me parece que ambiente laboral. ¿Podrías hacer como la diferenciación entre de los tres sectores, digamos, donde se hacen emisiones, donde se hacen mediciones de emisiones al aire? Sí, vamos a ver, vamos a ver, la primera diferencia que tenemos es en temas de concentración. Ujú. En emisiones, evidentemente estamos hablando de concentraciones mucho más altas. Normalmente gases, en el caso de gases tóxicos o gases contaminantes, van a ser concentraciones que normalmente no son aptas para ser respiradas. Por ejemplo, la concentración de dióxido de azufre que hay en la emisión de una caldera que utiliza búnker, es decir, va a variar, pero puede variar desde los 2000 hasta los 4500 miligramos por metro cúbico. Inhalar eso directamente va a generar la destrucción de todas las mucosas nasales, la garganta, los bronquios. Sí, va a tener una precipitación o una formación de ácido sulfúrico en todas las mucosas, es extremadamente dañino. Ujú. Entonces, en emisiones siempre vamos a tener concentraciones en miligramos por metro cúbico hacia arriba. El segundo nivel, en cuanto a concentración, va a ser en ambiente laboral. En ambiente laboral, las normativas, digamos, por lo menos las estadounidenses, que son las que utilizamos de referencia aquí en Costa Rica, todo lo que es OSHA, NIOS, ACGIH, todas van a tener límites de exposición laboral calculados para 8 horas de jornada. Es decir, establecen que, por decir algo, que para partículas totales la exposición máxima es de 15 miligramos por metro cúbico. Pero eso es para una exposición de 8 horas. Ellos lo que tienen estimado es de que durante las siguientes 16 horas el organismo va a tener la capacidad de desintoxicarse o de expulsar ese contaminante del cuerpo y evitar un daño permanente. Entonces, normalmente en ambiente laboral, casi todos, no digo que todos, hay algunas cosas que están en niveles muy, muy bajos, que los límites son bajísimos, pero casi todos los niveles siempre están en miligramos por metro cúbico y hay algunos que van desde algunos miligramos por metro cúbico hasta otros que pueden ir hasta 1500, 2500 miligramos por metro cúbico. Por ejemplo, uno podría pensar, mira, es que una partícula de alcohol o los gases de alcohol están son muy tóxicos. ¿Por qué la normativa es tan estricta en cuanto a polvo? Por ejemplo, creo que para isopropanol la norma es 1500 miligramos por metro cúbico en ambiente laboral. Y para partículas totales es solamente 15. Bueno, es porque esos alcoholes, a como entran al organismo, son expulsados fácilmente. En cambio, las partículas, si están en concentraciones muy altas, tienen un potencial de acumularse dentro de los bronquios, dentro de los alveolos, mejor dicho, y entonces generar daños por acumulación o daños permanentes o crónicos, mejor dicho. En cambio, el alcohol, probablemente la desintoxicación por alcoholes es muchísimo más rápida. Luego vienen las emisiones o lo que es calidad de aire externo.
la calidad de aire externa, los niveles de partículas o de contaminantes permitidos son muchísimo más bajos, o es mucho más estricto, en el orden de microgramos por metro cúbico. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que eso es a lo que las personas van a estar expuestas, no durante un periodo corto, sino durante toda su jornada, durante todo, es decir, van a vivir en ese ambiente. Aún así, hay algunas que tienen niveles de exposición relativamente altos y otros tienen niveles de exposición bastante estrictos. Por ejemplo, el caso de partículas PM10, PM2.5, hay normativas muy claras al respecto, ¿verdad? A nivel nacional tenemos el reglamento sobre contaminantes criterio que establece los límites para este tipo de contaminantes, digamos como PM10, PM2.5. Ellos incluyen plomo, monóxido de carbono. Y estas cosas, bueno, los límites van a estar establecidos en función de su toxicidad, pero asumiendo que la persona está expuesta 24 horas. Entonces vamos a tener niveles, como les mencionaba, en el orden de microgramos por metro cúbico. Entonces, qué sé yo, ahorita no recuerdo el dato exactamente, pero creo que para PM10 son 100 microgramos por metro cúbico. Lo que se establece como promedio anual. Entonces vean que ni siquiera es un promedio de unas cuantas horas, sino que ese es el promedio anual. Se permiten ciertas desviaciones con respecto a ese nivel a lo largo del día y a lo largo de los días. Se puede tener picos durante el día y puede tener picos o días que son de mayor concentración que eso, y eso no significa que no esté cumpliendo, simplemente es parte del promedio anual, de los datos que generan el promedio anual. Esa es la mayor diferencia en cuanto a concentración. Luego, vamos a ir enfocándonos principalmente en emisiones y calidad de aire. La otra diferencia que vamos a tener es en cuanto a técnicas. Perdón, puedo hacer Sí, una paréntesis ahí. Eso que acaba de decir Natán es muy importante, ¿verdad? Nosotros no vemos nada de ambiente laboral porque se supone que eso es competencia de la gente de seguridad laboral, ¿verdad? Entonces, digamos, desde que yo llegué aquí hace 15 años, aquí al TEC quiero decir, pues sí se estableció, ¿verdad? Que dentro del perfil de los ingenieros en seguridad laboral estaba la parte de medición de gases en ambiente laboral. Y para la gente ambiental, entonces está solamente lo de emisión y inmisión, ¿verdad? Ahora, a mí sí me gustaría, Natán, yo voy a hacer como una interacción con usted. Es ahí que hagamos la diferenciación y las similitudes entre entre los equipos de control, de los equipos que se usan para emisión, para inmisión y calidad del aire. Como decir, bueno, en común todos los equipos tienen esto, ¿verdad? Y cuál es como el factor diferenciante entre uno y el otro, ¿verdad? A ver si podemos. está bien. Sí, bueno, es decir, ya de todo, y a eso iba justamente, ¿verdad? A ir viendo la parte de equipos. Bueno, con Laura me imagino que ya ustedes vieron que existen métodos que son acumulativos, donde nosotros lo que hacemos es tomar una muestra en un filtro, puede ser un filtro seco, un filtro húmedo, sí, por absorción, inclusive, es decir, donde recolectamos un contaminante. Y hay otros métodos que nos dan lecturas directas. Ahora, actualmente, y la tecnología realmente ha cambiado mucho y ha permitido hacer muchas cosas interesantes, actualmente tenemos equipos de lectura directa prácticamente para todo. Excepto para partículas en chimeneas, que ese todavía dependemos de hacer muestreos. Tenemos equipos de lecturas indirectas, eso sí existe, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, que miden la carga electrostática que se genera o que generan las partículas que van en una corriente de aire y entonces donde colisionan contra una varilla de acero inoxidable,
generan una corriente estática, un diferencial de potencial. Entonces, eso es una medida indirecta. Podemos medir opacidad en un gas, eso es una medida indirecta de las partículas. Pero medidas directas, pues, no existen. Por lo menos no en emisiones. En calidad de aire ya tenemos muchas otras opciones también. Sin embargo, siguen siendo estándares los métodos gravimétricos. Es decir, ¿qué se define como partículas en una chimenea? Bueno, uno diría, mira, es que es la cantidad de partículas que se recolectan en un filtro. Sí, pero ¿a qué temperatura? ¿Cuál fue la temperatura de filtración? Porque si filtramos a 190 grados, entonces estamos asumiendo aquellas partículas que están en estado condensado o en estado sólido a 190 grados. Pero si nos vamos a 120 grados, por ejemplo, que es el estándar aquí en Costa Rica, porque se utiliza como método de referencia la EPA, el estándar es 120 grados. Eso significa que hay más partículas a 120 grados que a 180. ¿Por qué? Bueno, porque es una temperatura más baja y entonces pueden haber materiales que condensaron, o no necesariamente que condensaron, sino que a 180 son volátiles y a 120 son sólidos o líquidos y van a quedar retenidos en el filtro. Entonces, en términos de referencia, los métodos gravimétricos son los que marcan la pauta. Cualquier otra medición de partículas, que en este momento estamos hablando de partículas, cualquier otra metodología de medición va a ser siempre referencia contra el método gravimétrico. Mira que es un equipo que mide opacidad. Bueno, se hace una calibración, se hace una curva de calibración contra el método gravimétrico. Igual los que miden cargas electrostáticas, igual es el mismo proceso. La diferencia, bueno, la primera diferencia es que en chimeneas necesitamos equipos que soporten temperaturas. Recordemos que uno de los productos de la combustión es la humedad. Entonces vamos a tener niveles de humedad altos. Normalmente si ustedes se ponen a hacer la estoquiometría de un proceso de combustión, se van a dar cuenta de que por lo general usted va a tener una humedad cercana o cercana ligeramente mayor al contenido de dióxido de carbono que hay en un proceso. Y eso es un montón. Eso es un montón porque tener, por ejemplo, un gas de combustión normal va a tener 12% de CO2 y va a tener otro tanto de humedad. 10% de humedad, si ustedes se van a buscar una tabla de saturación de vapor, se van a dar cuenta que 10% de humedad, de ahí, alrededor de 60, 70 grados, aquel asunto empieza a condensar y empieza a bajar agua por todas partes. Entonces, los equipos de muestreo de emisiones tienen que contemplar de que los gases son húmedos. Hay que remover esa humedad de una forma eficiente, que no afecte la medición, o filtrar y recolectar la muestra en caliente y después, es decir, y después eliminar la humedad en el proceso de muestreo. Pero siempre se tiene que tomar en cuenta eso, de que eventualmente vamos a tener mucha agua. En cambio, en ambiente externo, es aire ambiente. Difícilmente vamos a llegar a un 100% de saturación. El día en que lleguemos a un 100%, que muy pocas veces pasa, vamos a tener agua escurriendo por todas partes, ¿verdad? Es decir, tanto por el lado afuera como por el lado adentro de las ventanas. Normalmente son aires que son 100% filtrables, que los filtros no se van a obstruir. Pero después viene el otro tema. Hablábamos hace un momento de concentraciones.
Y ahora vamos a hablar de métodos de muestreo y métodos de medición. Eso implica de que medir emisiones es, entre comillas, o requiere, es más fácil en el sentido de que yo puedo tomar una muestra de 20 minutos, 15 minutos y voy a tener una lectura. Pero, ¿por qué? Porque las concentraciones están en miligramos por metro cúbico. En cambio, en calidad de aire externo, donde las concentraciones normalmente están en microgramos, requiero muestreos mucho más grandes. Por ejemplo, el muestreo de emisiones por reglamento, aquí en Costa Rica, se establece que tiene que tener un mínimo de 15 o 16 minutos, una cosa así. En cambio, un muestreo de partículas, estamos hablando de partículas en emisiones. ¿Por qué? Bueno, porque en ese tiempo se va a tener una muestra de 200 litros y con eso es más que suficiente para saber si se está o no se está cumpliendo. Recordemos que la concentración o los niveles de partículas en emisiones, todos los límites de casi todos los reglamentos están de 100 miligramos por metro cúbico en adelante, excepto con algunos que son las plantas de cemento, y creo que para la vidriera hay un nivel un poco más estricto también, y las plantas, los hornos crematorios de las funerarias, que tienen una normativa un poco más estricta. Pero esos casos, en esos tres casos que mencioné, que son las excepciones, los periodos de muestreo son mucho más extendidos, normalmente nunca menos de una hora. También, por lo mismo, por ejemplo, la gente que tiene filtros de mangas, un muestreo, es decir, normalmente van a tener de 10, 20, cuando mucho, 25 miligramos por metro cúbico. Sin embargo, siguen siendo concentraciones muy elevadas. Entonces, un muestreo de una hora más que suficiente. En cambio, en ambiente externo, hablamos de microgramos por metro cúbico. Si yo tomo una muestra de 1 metro cúbico, es decir, 1000 litros, vean que en emisiones estábamos hablando de mínimo 200 litros. Imaginen que para dioxinas se recomienda una muestra mínimo de 1000 litros, de 1 metro cúbico. En cambio, una muestra de 1 metro cúbico en ambiente externo, donde la concentración está en microgramos, es decir, y de verdad pueden ser 10 microgramos, de ahí, para poder detectar la diferencia, yo requeriría una balanza con 6 decimales. Sí, no. Primero, el costo sería prohibitivo. Sí, una balanza sencilla de 6 decimales ronda los 50, 60 mil dólares. Y se requiere una habitación de temperatura y humedad controlada que va a costar otro tanto más. Entonces voy a necesitar, para poder utilizar una balanza de 6 decimales, se necesitan condiciones extremadamente controladas y es una inversión gigantesca para tomar una muestra. Entonces, la normativa o la regla en emisiones o en calidad de aire externo es muestras mucho más grandes. Es decir, muestreos que duran no 30 minutos, una hora, sino que duran 3, 4, 5. En el caso de partículas, la recomendación son 24 horas. Y hay muestreos inclusive más extendidos. Qué sé yo, por ejemplo, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, inclusive cuando se utilizan metodologías de muestreo pasivo, si la recomendación es mínimo 24 horas, preferiblemente una semana. ¿Por qué? Porque los niveles son bajísimos y se necesita poder acumular suficiente analito para que sea no solo detectable, sino cuantificable con cierto nivel de certeza.
Es decir, y eso cambia todo. Eso cambia todo. Entonces, por ejemplo, hay algunas técnicas muy bonitas, pero al final, cuando se tienen que calibrar contra el método estándar o contra el método de referencia, pues ya tienen sus complicaciones, porque el método de referencia requiere un periodo de muestreo mucho más largo. Y entonces uno puede llegar y tener un equipo óptico, existen, para medir partículas en niveles de microgramos por metro cúbico, pero ese equipo como tal tiene que ser verificado contra un método gravimétrico. Entonces hay que poner ese equipo que tome lecturas, no sé, es decir, cada 5 minutos durante 24 horas y de paralelo estar tomando una muestra de partículas para poder comparar y ver cuál es el sesgo. Porque aún si nosotros definimos, mira, es que tenemos un equipo de muy buena tecnología que utiliza una tecnología láser, es decir, y clasifica las partículas por tamaño, por abundancia y todo el asunto, al final la densidad de esas partículas no las está midiendo. Y no es lo mismo partículas de polvo, es decir, que son básicamente silicatos que hay en el suelo, que si es polvo de bagazo, que si es polvo de ceniza, no sé, pongamos, de un ingenio, de un beneficio, que hay lugares donde uno ve que sale mucha ceniza por la chimenea, es diferente. Entonces, eso, digamos, en el caso de partículas, esa es la mayor diferencia, que es el volumen de la muestra. Vamos a buscar volúmenes de muestra muchísimo más grandes en calidad de aire, porque andamos buscando niveles de sensibilidad también muchísimo más bajos. Y si queremos utilizar una balanza normal, pues necesitamos entonces un volumen de muestra muy grande, o mejor dicho, que la cantidad de anhelitos recolectada sea muy grande para poder detectarla adecuadamente. Con los otros equipos, por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver, digamos, con un analizador de gases para gases de combustión. En esto ya va a depender de las tecnologías. Hay equipos hoy en día que permiten medir. André está levantando la mano. Don Andrei, dígame, ya lo oí. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal? Gusto saludarle. Vale. Ahí nada más es un comentario también para que los estudiantes, y tal vez, no sé si estoy equivocado en el proceso, cuando se habla de que es como la cantidad mínima que tiene que recolectarse, eso está asociado a los límites que establecen las metodologías para la cuantificación del contaminante. Analíticamente, los chicos ya saben, digamos, el tema de límites de cuantificación y límites de detección. En el proceso de validación y obviamente, que es parte de lo que les pide el ECA para acreditar las metodologías, se establece eso y establecen los límites, esos límites de cuantificación, y asociado a eso es indicativo de cuánto tienen que hacer, cuál es el volumen que tienen, mínimo que tienen que muestrear, ¿cierto? Sí, sí y no. Bueno, vamos a ver. Sí, en el sentido de que los límites establecidos en la norma sobre calidad de aire, tenemos que poder alcanzarlos con cierto grado de certeza. Y ese es el punto. A la hora de acreditarnos, tenemos que demostrar de que la metodología utilizada no solamente nos permite cuantificar, por ejemplo, 100 microgramos por metro cúbico, sino que además de eso, con un nivel de incertidumbre razonable. Te pongo un caso, no tiene mucho sentido. Mira, yo pues, teóricamente o en la teoría, yo puedo medir 100 microgramos por metro cúbico más menos 50. Sí. Es decir, me da una imprecisión enorme, ¿verdad? Eso me dice, sí, mira, estoy reportando 100 y el valor tiene una probabilidad de estar entre 50 y 150. Entonces, claro, eso quiere decir que
o el volumen de muestra que tomé fue inadecuado, que el instrumento de pesaje es inadecuado, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, hoy en día le voy a poner un ejemplo de algo que pasa con calidad de aire. Todavía en Latinoamérica utilizamos muestreadores de partículas de alto volumen, pero esto en la práctica ya fue abandonado en Europa, en Estados Unidos, en Canadá hace muchos años. Se utilizan sistemas que utilizan filtros de 47 milímetros en vez de filtros es decir, que de 8 por 10 pulgadas, ¿verdad? Que son unos filtros así enormes. Ahora vamos a ver el equipo, de todas maneras. Ya hoy en día se utilizan filtros de 47 milímetros en otras latitudes y con eso es que ya es obligatorio utilizar una balanza de 5 decimales. Porque aunque el muestreo sigue siendo 24 horas, también se trabaja a un volumen, a un flujo muchísimo más bajo. Ahora los equipos de alto volumen trabajan a un poco más de 1000 litros por minuto. Los equipos estos que actualmente se utilizan en estos filtros pequeños trabajan a entre 16 y 20 litros por minuto en su mayoría. Entonces, para poder seguir manteniendo los límites de detección y de cuantificación adecuados, ¿qué hubo que hacer? Pasar de una balanza analítica normal de 4 decimales a una balanza analítica de 5 decimales. Y es lo que mencionaban, si las muestras fueran todavía, si quisiéramos tomar una muestra en una hora, en inhibiciones, para poder tener valores razonables, tendríamos que buscar una balanza de 6 decimales, lo cual lo haría prohibitivo, hasta por estabilidad misma del material. Digamos, las partículas ambientales, ¿vale? Todas las muestras ambientales, eso se los digo a todos para que lo recuerden, porque esto es muy importante. Todas las muestras ambientales son presuntamente inestables. Es decir, no importa si es una muestra de suelo, de aire, de agua, cómo se manipula, cómo se transporta, cómo se recolecta, es tan importante o más que el cómo se analiza. De nada sirvió una muestra mal transportada. Es decir, aunque tenga un equipo, es decir, que vale $1 millón para analizarla. Si la muestra se degradó, le pasó algo, se deterioró por la manipulación, hasta ahí llegó la intención. Básicamente se quedó en intenciones. Es decir, se tomó una muestra, pero no se analizó adecuadamente. ¿Por qué menciono esto? Porque si quisiéramos tomar una muestra muy pequeñita de partículas de aire, pero requerimos una balanza de 6 decimales, tomando en cuenta que muchas de las partículas que recolectamos en aire externo son residuos de materia orgánica que interactúan con la humedad del aire, es decir, son tan inestables que yo las puedo pesar hoy. Después de un proceso de estabilización de 24 horas, las peso hoy y mañana las vuelvo a pesar y van a dar diferente, y pasado mañana las vuelvo a pesar y van a dar diferente, porque las partículas están interactuando con el entorno. Entonces, hay un límite hasta dónde podemos llegar con el tema de partículas, en particular, específicamente con ese tema, pero siempre ese es el punto. Tenemos que poder llegar a los límites de los reglamentos o los límites, pero con una incertidumbre razonable. Entonces, yo no puedo decir, mira, es que mi límite de cuantificación está en 100 y la normativa está en 100. Por lo menos nosotros tenemos como criterio, nosotros como laboratorio, de que nuestro límite de cuantificación tiene que ser por lo menos la quinta parte de lo que estamos
vamos a ver, del valor de referencia para nuestro cliente. Pongo un ejemplo. En la parte de combustibles, el azufre es relevante hasta a partir de un 1% en adelante. Las correcciones que se hacen en temas de emisión de dióxido de azufre se hacen a partir cuando las muestras de combustible tienen más de un 1%. Por debajo de un 1%, se establece que el límite es 1500 y listo. Entonces, nuestro objetivo inicial fue lograr alcanzar, en este caso era un 1%, alcanzar 0,2% con una incertidumbre razonable. Y ese era nuestro objetivo. Eso implicaba, pues, adaptar nuestro método para poder llegar a esos niveles. Y lo mismo pasa con todos. Entonces, todo el tema sí tiene que ver, obviamente, con la parte de cuánto es el valor de referencia, el límite que existe, porque nosotros necesitamos poder llegar a ese nivel con una precisión y una exactitud razonable. Después, metodologías. Ahora vamos a ver un analizador de gases para emisiones. Pero hay metodologías, por ejemplo, de analizadores de gases que se utilizan para calidad de aire. Básicamente son equipos muy similares. La diferencia va a ser, en algunos casos, en la metodología de análisis, qué sé yo, óxidos de nitrógeno, podemos medirlos fácilmente con celdas electroquímicas en las emisiones aquí en Costa Rica. Probablemente si estuviéramos en Suiza no solamente por un tema regulatorio, sino porque sus emisiones de dióxido de nitrógeno o de óxidos de nitrógeno son mucho más estrictas y requieren niveles de sensibilidad más bajos. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que, pero celdas electroquímicas para medir óxidos de nitrógeno en calidad de aire, no es que no existan, pero apenas tienen unos años de que salieron. Antes no se llegaba a esos niveles con una celda electroquímica y son más susceptibles a interferencias. ¿Qué otras metodologías? Qué sé yo, la quimioluminescencia, de hecho, fue la metodología por excelencia a nivel mundial para medir NO, NO2 en calidad de aire y en emisiones. De hecho, durante muchísimos años, hasta hace unos 10 años más o menos, era la única técnica instrumental válida por parte de la EPA. Han venido surgiendo nuevas tecnologías, todavía cada vez más compactas, que utilizan infrarrojo, que utilizan ultravioleta, lo cual da mucha más flexibilidad, algunas muy caras, otras muy baratas. Pero es un poco, digamos, la dinámica que hay hoy en día. Lo que pasa es que están saliendo cada vez cosas más, es decir, sensores que son de estado sólido, ¿verdad? Que son sumamente compactos. Y hoy en día, para calidad de aire externo, tenemos unas cajitas así que le pueden medir a uno 7, 8 compuestos químicos diferentes. O algunos de estos miden todo lo que está, excepto plomo, en el reglamento sobre contaminantes criterio, que lo leen de manera directa. Sí, de hecho ahí, digamos, voy a hacer un comentario, ¿verdad? Que es con las estaciones de calidad de aire que está trabajando el meteorológico. Nosotros vimos, ¿verdad? Una charla con Daniel Poleo, con el meteorólogo, que está, digamos, que está a cargo de esas estaciones, ¿verdad? Que son así, bueno, no son tan chiquitas como usted dijo, pero sí son pequeñas y están trabajando en la comisión de gases como para que, ¿verdad? Puedan
trabajar, ¿verdad? O pues, reconocer toda la información que se recolecta con esa, y en general los informes de calidad del aire, ¿verdad? Que se publican en el Instituto Meteorológico, ¿verdad? Y son básicamente unas estaciones muy compactas, pequeñitas, ¿verdad? Y relativamente baratas con respecto a otras. Sí, claro. Digamos, si uno ve, por ejemplo, las primeras estaciones, aquellas dos estaciones meteorológicas que había comprado el Ministerio de Salud, ellas vienen con sensores de quimiluminiscencia para NO2. Ujú, Cada equipo, cada medidor de quimiluminiscencia tiene un costo aproximadamente de unos $15,000 y se requieren otros $20,000 en accesorios de muestreo, acondicionamiento, generadores de ozono, eliminadores de ozono residual. Es decir, al final, para medir un gas se requiere una cantidad de equipo bastante grande, un consumo eléctrico elevado. Esas estaciones del Ministerio de Salud superaban el $250,000. correcto. En cambio, los equipos estos compactos que se están utilizando ahora, y bueno, no solamente los tiene, no solamente los tiene el meteorológico, ya hay varias municipalidades que los han Ujú. instalado y están generando datos. Son equipos que cuestan, los más sofisticados andarán alrededor de los $22,000, una cosa así. Sí, de hecho, de los del Y vienen meteorológico, con como. paneles, y vienen con sus paneles solares, es decir, y con su antena para comunicación y todo, ¿no? Ujú. Sí, 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 ¿verdad? Los del meteorológico cuestan, creo que alrededor de $10,000, nos dijeron. Sí, Y, sí, ese es el equipo básico, digamos, sí. Lo que pasa es que se le pueden meter claro, baterías, antenas, es decir, sí, paneles solares, hay un montón de accesorios, se terminan pagando un poco más, o a tamaño un poquillo más, poniendo, pero tienen una autonomía y tienen un montón de cosas, porque ellos vienen inclusive con un chip, o más bien para que uno le ponga un chip telefónico para que esté transmitiendo datos de manera continua este, a través de la red telefónica, de celular. sí. Entonces son una maravilla, digamos, y eso era impensable hace 20 años. Hace 20 años se pensaba en estaciones enormes, y no sé qué. Como mencionó, sí, digamos, las estaciones, las del Ministerio de Salud, las iniciales, de verdad, en instrumentación tenían cerca de $250,000 y además de eso, en un carro que funciona con aire acondicionado, que consume una cantidad enorme de electricidad. Me acuerdo a la gente de la Municipalidad de San José quejándose del consumo eléctrico de esos aparatos Ujú. en la Comisión de Gases hace unos años. Este, bueno, es que las tecnologías van cambiando y cada vez son más precisos. Por ejemplo, estos equipos, desventajas que pueden tener, mira, por supuesto, tienen sus limitaciones. Y qué sé yo, por ejemplo, estos equipos pequeños dan falsos positivos a partículas cuando llueve de manera muy intensa. ¿Por qué? Porque cuando está lloviendo con muchísima fuerza, se genera, aunque uno diga, mira, es que lo pusimos a la sombra o lo que sea, pero se genera una especie de aerosol, pequeñísimas gotas de agua, y el equipo no logra detectar que esto no son partículas sólidas, sino que son gotas de agua. No logra diferenciar. Entonces, sí, durante un aguacero se va a tener, se puede tener un sesgo, pero eso lo resolves con una estación meteorológica, sabiendo que llovió de tal hora a tal hora, ya usted sabe que esos valores altos de partículas que se midieron no eran partículas. De hecho, usted no va a tener partículas sólidas en el aire mientras está lloviendo. Ujú. Sí, ¿verdad? Este, y eso es algo muy importante con el tema de calidad de aire.
Y aquí voy a hacer una pequeña diferenciación porque muchas veces he mencionado calidad de aire e emisiones y siempre digo O, y es porque no es lo mismo. Calidad de aire es lo que hay afuera, no importa, sin pensar en el origen. La emisión es diferente, la emisión es el efecto de una actividad específicamente hacia el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos midiendo, muchas veces en calidad, cuando estamos midiendo calidad de aire, pero porque queremos ver si está asociada la calidad del aire o la afectación a la calidad del aire a un proceso de producción o a una actividad, se vuelve importantísimo tener datos meteorológicos para conocer cuál era la dirección de viento. Porque, qué sé yo, el otro día estábamos midiendo en una empresa por un tema de polvo. La empresa, ellos efectivamente mueven muchos agregados y todo esto. Porque lo que hacen es una planta de asfalto, pero resulta que del lado este de la planta tienen una concretera. Y entonces a la hora de que se hicieron las mediciones de partículas, del lado este dio partículas más altas que del lado oeste. Y cuando se cotejan los valores de la estación meteorológica, ya nos damos cuenta que durante ese periodo de 24 horas, la predominancia de los vientos fue de este a oeste. Quiere decir que el punto donde dio muy alto eran partículas que venían de otro lugar. Si no hubiéramos tenido estación meteorológica, perfectamente caemos en el error de decir es que esta planta de asfalto por ese proceso está afectando en esa dirección. Igual pasa con temas de lluvia. Nosotros siempre colocamos una estación meteorológica cuando hacemos mediciones de calidad de aire, porque muchas veces, mira, pero es que el año pasado o el año antepasado nos había dado muy bien y ¿por qué este año dio tan mal? Y cuando uno va a revisar, dice, pero el año antepasado pasó lloviendo casi todo el día. Sí, todas las partículas y contaminantes atmosféricos estaban siendo lavados constantemente, estuvo llovinando durante todo el día. Lo medimos en pleno octubre, esta vez estamos viendo en pleno diciembre, que ya había entrado el verano y claro que había un polvazal que era terrible, ¿verdad? Ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta porque en cuanto a calidad de aire, poder interpretar que un contaminante es la emisión de una actividad específica, no siempre es fácil. Si no siempre un contaminante atmosférico es asignable a una fuente de manera específica. Es decir, uno puede llegar y tomar muestras muy bonito y todo, y usted dice, pero mira, es que vea cómo está esto, vea cómo salió esto de hollín. Pero no, Y resulta que a la par, es decir, a 30 metros, usted llega y lo está tomando en una propiedad, hay una tapia, y al otro lado de la tapia lo que tenés es una carretera donde están pasando camiones todo el día. Si ustedes vieran lo que es tomar una muestra de alto volumen de partículas en el centro de San José, en el centro de San José no hay actividad industrial, ahí no hay polvo. Sí, vamos a ver, el filtro, y usted llega y saca el filtro, y el filtro es una capa negra, negra, como betún. Es decir, uniformemente extendida, es decir, en todo el filtro, y el filtro sale negro. Tomar muestras en Avenida Segunda es interesantísimo, porque usted no tiene diferencias entre un filtro de partículas totales y un filtro que fue utilizado para PM10. Es decir, la coloración es idéntica, no hay partículas grandes, la diferencia en masa es mínima, porque todo es partículas extremadamente finas que provienen de la flota vehicular. Entonces, al final,
digamos, es muy importante siempre tratar de conocer todas las variables del entorno que sean posibles cuando se quiere hacer la interpretación de un análisis de calidad de aire. Como les mencionaba, y en esto yo, es decir, me gusta ser muy insistente, es decir, los contaminantes atmosféricos rara vez son asignables. Si yo tengo una planta de pesticidas en el puro centro de San José, bueno, ahí no hay quite, ¿verdad? Pero si yo tengo una planta de pesticidas en una zona agrícola, lo que yo esté midiendo puede venir de cualquier lugar con la misma probabilidad que de la planta de pesticidas. Es fácil, no necesariamente es asignable el contaminante. Importante. Tengo, digamos, una solicitud que tal vez sería como para hacerle énfasis a los chicos que están escuchando esta charla. ¿Qué elementos en común tenemos, verdad? ¿Qué variables tenemos que medir en común? Bueno, ¿qué elementos en el sistema de muestreo y qué variables en común tenemos que medir tanto en un muestreo en emisión como en imisión? ¿Verdad? En eso, presión y temperatura, siempre. Nuestras unidades de medición siempre siempre que hablamos de temperatura y presión, o más bien siempre que hablamos de gases, siempre tenemos que especificar cuál es el marco de referencia para cuando yo digo 1 metro cúbico. Mencionábamos, por ejemplo, un límite de emisión, un límite de partículas de 100 miligramos por metro cúbico, pero ese metro cúbico expresado como. Entonces, siempre se tiene que medir la temperatura, siempre se tiene que medir la presión, y siempre que yo hablo, expresamos una concentración en metro cúbico, siempre tengo que decir a qué temperatura y a qué presión estoy expresando ese metro cúbico. Entonces, para por ejemplo, para lo que es emisiones, regálame un segundo. Que me están preparando el equipo en el carro. Ahorita vamos para allá. Siempre que vamos a decir en emisiones, tenemos que ir a ver el reglamento, cuáles son los parámetros de referencia que establece. Eso es indispensable. En ambiente, en calidad de aire, la referencia va a ser 25 grados una atmósfera. En ambiente laboral, por lo general es 25 grados una atmósfera, a menos de que la norma de referencia diga otra cosa. Ya es decir, eso es de rigor, ¿verdad? Es decir, temperatura, presión atmosférica, son cosas comunes siempre en cualquier muestreo. Porque necesitamos hacer las correcciones finales. Ahora, ¿alguien se puede imaginar por qué? Vamos a ver, en gases de chimenea uno dice, mira, es que el gas está saliendo caliente a 200 grados, es decir, son condiciones que no son reales, es decir, con respecto al entorno donde uno vive. Entonces, ¿por qué? Es decir, entonces suena razonable normalizar o estandarizar ese gas o la expresión de esa concentración. Pero ¿por qué en ambiente externo también se corrige a una atmósfera y a 25 grados? Sí, es decir,
si yo tengo una concentración aquí en Alajuela de partículas PM10 de 50 microgramos por metro cúbico en ambiente externo, sí, pero esa es la condición real que tengo aquí en Alajuela. ¿Por qué se debe corregir a 25 grados una atmósfera? Eso me gustaría saber si a alguien se le ocurre, si alguien tiene una idea de por qué se debe corregir a una condición que no es la condición de Alajuela. A ver, a A ver ver. si alguien se anima con cualquier teoría. Para poder comparar los resultados con lo que es, con los límites que se reportan en la norma. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte, digamos, de que la norma lo establece de esa manera para para todo el país, no diferencia. Pero hay una razón mucho más escondida y tiene que ver con específicamente con la presión atmosférica. Resulta que es cierto, yo digo, mira, es que yo estoy en 50 microgramos por metro cúbico aquí en Alajuela. Está bien. Lo que más, se lo voy a poner más crítico. Digamos que yo estoy a 95 microgramos por metro cúbico de partículas PM10 aquí en Alajuela. El límite es 100. Estoy a 95. Entonces estoy cerca del límite, pero después estoy por debajo. Entonces ya yo me siento tranquilo. Pero resulta que para mantener mis procesos metabólicos, yo necesito una cierta cantidad de oxígeno al día. Y como aquí en Alajuela, yo estoy en un lugar donde la presión atmosférica es 10 veces, digo, es un 10% más baja que a nivel del mar. Yo aquí estoy aproximadamente a 905, 907 hectopascales y la presión atmosférica a nivel del mar es 1013. Entonces, estoy en un lugar donde la presión atmosférica es 10 veces más baja. Para compensarlo, yo tengo que inhalar 10 veces, un 10% más de aire aquí en Alajuela que a nivel del mar. Entonces, si por minuto, vamos a poner un número, si por minuto yo requería 6 litros de aire a nivel del mar, aquí en Alajuela necesito 6,6. Eso significa que, que aquí, aunque esté en 95 microgramos por metro cúbico de exposición a PM10, resulta que como tengo que inhalar un 10% más de aire para compensar la presión atmosférica que lo que tendría a nivel del mar, entonces probablemente estoy expuesto a cerca de el equivalente de 105, 104 microgramos por metro cúbico y ya no estoy dentro de la norma. Eso a quienes les gusta caminar y caminar mucho lo saben. Es decir, quienes han caminado a 3.000 metros sobre el nivel del mar saben que uno no puede correr en ese lugar. Se queda sin aire rapidísimo y la velocidad a la que uno respira, la frecuencia es mucho más alta. Por eso se estandarizan también los datos. Porque resulta que yo puedo decir así, mira, vamos allá a medir ahí en el Alto de Ochomogo, donde la presión es de 840 hectopascales, una cosa así. Y alguien, mira, no, aquí está bien, sí, sí. Sí, pero las personas que están ahí también tienen una frecuencia respiratoria mucho más elevada, entonces están expuestas. Aunque la concentración sea menor, desde el punto de vista másico, están expuestas a una cantidad mayor porque respiran con una frecuencia mayor. Entonces, por eso las normas siempre piden temperatura y presión, hay que hacer las correcciones para poder estandarizar esos valores.
No sé si quieren ver algo más, si no, para hacerles un tour para llegar para ir al laboratorio. Sí, mejor vayamos al laboratorio, al tour. Vamos al laboratorio. Sí, Vamos a ver. Yo ando con una portátil, entonces vamos a movernos un poquito. Vamos a ver, les mencioné que nosotros realizamos análisis de combustibles, que realizamos análisis gravimétricos, tanto en PM10, es decir, partículas totales, y la parte de partículas totales en emisiones también. Entonces, voy a mostrarles muy rápidamente un poco qué es lo que tenemos en el laboratorio. El laboratorio nuestro es muy pequeño. En total trabajamos 6, 7, 8, 9 personas en este momento. Y la mayoría trabajamos en campo. Entonces, vamos a caminar. Vamos a ver. Si lo vemos de aquí para allá, vamos a ver que tengo la ventana esa que está muy brillante. Bueno, tenemos un área, digamos, que es de preparación, de análisis de nitrógeno, donde hacemos digestiones de nitrógeno en esta capilla. De hecho, no sé si se logra ver. No, no lo vamos a ver. Ahora sí. De hecho, tenemos una muestra que está en proceso. Es una muestra, es una digestión Kendall. Es una digestión en ácido sulfúrico para destruir completamente la muestra y donde todo el nitrógeno contenido en la muestra queda convertido a amonio. Después destilamos ese amonio, lo recuperamos y lo valoramos. Obviamente tenemos hornos y bueno, aquí vamos a ver si se puede ver, si ahí se logra ver. Ahí tenemos justamente el equipo de destilación donde se acaba de procesar una muestra de análisis de nitrógeno. Después, vamos a ver, y después aquí adentro tenemos la parte de las balanzas. Vamos a ver. Nosotros tenemos dos balanzas, o sea, se encuentra un ángulo donde se vea que las paredes blancas son terribles. Dos balanzas, esta que está aquí, que es de 4 decimales, que es la que normalmente utilizamos para partículas en el ambiente externo y todo. Y tenemos también esta otra que está aquí a la par. Esta es una balanza de 5 decimales, porque esta es la que utilizamos para ambiente laboral. Resulta que en ambiente laboral no podemos colocarle un equipo de alto volumen a una persona durante 24 horas. Normalmente la exposición va a ser durante de 6 a 8 horas que la persona tiene que cargar el equipo. Y entonces eso hace que teníamos que trabajar con 5 decimales. En ambos casos, este es el único lugar, digamos, del laboratorio que tiene aire acondicionado, donde se están estabilizadas las condiciones o controladas las temperaturas, las condiciones de temperatura y humedad para poder ver de que los equipos estén funcionando adecuadamente. Obviamente, tenemos balanzas. Masas para estarlas verificando. Parte del proceso, digamos, de la acreditación tiene que ver con los procesos de verificación de los equipos. Entonces, digamos, en términos, digamos, de verificación de equipos, la balanza como tal siempre tiene que ser verificada antes de cada medición. Sí, tenemos que asegurarnos de que está midiendo correctamente. De hecho, ya cuando de hecho, esta balanza es relativamente nueva, se cambió no hace tanto tiempo. La balanza anterior empezó a
a mostrar un problema, empezó como un problema de excentricidad, es decir, no era lo mismo colocar el objeto en el centro que hacia los lados del plato de pesaje. Sí. Entonces, cuando empezó a ocurrir eso, ya empezamos a ver qué era. Al final terminamos cambiando la balanza. Se oscureció. Ya. Oh, listo. ¿Dónde está? Ahora sí está. Estoy en uno de los carros. Es que está cayendo un pelito de gato afuera, entonces está esto cerrado con un abanico para poder estar aquí adentro, pues se puso calientísimo. Pues aquí en Alajuela, aunque llueva, eso no significa que se refresca, nada más significa que se va a poner más caliente. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, empecemos con este aquí abajo. Aquí tenemos un analizador de gases. Este es un analizador que es discontinuo. Él nos va dando lecturas de oxígeno, dióxido de carbono, monóxido, NO, SO2, y en particular tiene la posibilidad de medir, propano. Y él va tomando lecturas de manera continua y luego se van recolectando datos. Nosotros lo trabajamos cada 15 segundos a lo largo de todo el proceso de muestreo y luego se reporta el promedio. Pero nos permite claramente, digamos, y hay veces que algunos clientes lo han requerido porque están haciendo ajustes o cuando están haciendo diseños de sistemas de control de emisiones, se vuelve muy importante conocer el comportamiento, no solamente el promedio, sino conocer cuándo hubieron picos. Por ejemplo, en un proceso como que tiene experiencia, uno va viendo y uno sabe, mire, le está fallando el sistema de control de temperatura del búnker. Porque genera picos que tienen una forma específica, es decir, uno lo ve y el oxígeno va subiendo, y de repente baja. Y después va subiendo, y de repente baja. Estamos hablando de diferencias pequeñas, pues sé yo, que está en 5% y sube. Mira, es un tema de control de temperatura. El control de temperatura no es muy preciso. ¿Por qué? Bueno, porque cambiando la temperatura cambia la viscosidad del combustible y entonces conforme el combustible se va enfriando, se va volviendo más espeso, llega menos combustible a la boquilla y entonces inyecta menos. Cuando se calienta, inmediatamente baja el oxígeno porque ya se vuelve más fluido. Muchas veces el 5 sube rápidamente y después baja despacio. Eso es un problema en los diafragmas que controlan la presión del búnker. Entonces hay muchas veces cuando hay involucrados diseños o procesos de diagnóstico, los valores promedio son importantes porque eso es lo que se reporta, digamos, al Ministerio de Salud. Pero cuando hay otros intereses adicionales, sobre todo relacionados con el proceso de combustión, los comportamientos dicen muchísimas cosas. Si yo de una variable de combustión, hablamos específicamente de oxígeno, descubrió un rol dañado en el abanico de una caldera. Es decir, el abanico responsable de inyectar aire a la caldera tenía un rol dañado y lo descubrieron por el comportamiento que tenía, es decir, el nivel de oxígeno en la combustión. Entonces, se puede volver sumamente importante. Esa gran, digamos,
Yo podría perfectamente hacer burbujeos para medir NO2, dióxido de azufre. Además de que es engorroso y complicado y tengo que llevar equipo cristalería a la chimenea y todo eso. No tiene la posibilidad de poder estudiar comportamientos. Porque si yo hago un burbujeo, es un muestreo acumulativo y tengo solamente el promedio final, no los comportamientos a lo largo de ese periodo de muestreo. Después, aquí tenemos un panel para muestreo isocinético. Me imagino que ya ustedes los conocen, ¿verdad? Todo el mundo, ya los han visto en el laboratorio. Este es uno de los 3 que tenemos nosotros. Y aquí, bueno, de hecho pedí que me pusieran todos, ¿sí? Hay de todo. Pero este panel no es solamente el panel, ¿verdad? Esto va acompañado con, tenemos aquí. Les mencionaba que la balanza tiene que ser verificada. Bueno, también, no solamente la balanza. Es decir, son verificados la presión, los medidores de presión de ese panel que les enseñaba, tiene que ser verificado en campo. Y esto es súper crítico porque es un equipo de campo. Es decir, lo estoy transportando y lo llevando. Entonces tengo que verificar de que siga funcionando adecuadamente en el lugar de trabajo. Entonces tenemos que verificar presión, tenemos que verificar temperatura, inclusive el medidor de flujo que tenemos, por aquí anda. Inclusive el medidor de flujo tenemos un equipo que es el patrón de flujo con el que lo verificamos para poder garantizar de que el equipo es funcional en el lugar donde llegamos a realizar el trabajo. ¿Qué teníamos aquí? Bueno, tenemos un gas, es un gas de calibración, es decir, es un gas con una mezcla conocida, certificada, para poder verificar aquel analizador de gases. Y es que estamos midiendo gases y nos estamos trasladando por todo el país. Entonces, susceptibles a la temperatura y a la presión, y la respuesta de un analizador de gases va a cambiar entonces con la temperatura y la presión. Ahí no importa la técnica que mida, que utilices, si es paramagnético, si es electroquímico, si es infrarrojo, si es ultravioleta, siempre va a verse afectado por temperatura y presión. Y después vamos a ver qué más tenemos aquí. Bueno, si ustedes ven una balanza para hacer pruebas la utilizamos para verificar el contenido y medir el contenido de humedad de los gases en campo. Todo esto es en campo y tenemos una masa patrón para poder verificar esa balanza. Y por supuesto, no podía faltar, este estaba aquí junto con estos. Tenemos que tener un barómetro que nos permita justamente medir temperatura y presión en el lugar donde estamos realizando las pruebas. Entonces, no sé si se logra ver. Este es el carro donde se tiene todo el equipo. En realidad, normalmente ahí donde está esa caja de tapas amarillas, ahí va a estar la computadora y los datos se van a estar recolectando ahí. Ahí se va a llevar todo el control del muestreo isocinético y además de eso, en esa misma computadora se van a estar recolectando los datos continuos del analizador de gases. Pero eso es inalámbrico, entonces por lo menos Ahí nada más para hacer un comentario, en el ¿verdad? mismo lugar. Todas Sí. esas etiquetas verdes que se ven ahí en los equipos tienen que ver con control metrológico que tienen, ¿cierto? Sí,
De hecho, sí. Por ejemplo, esto tiene una etiquetita verde y no sé si se logra ver la fecha de la etiqueta, no sé si la cámara da, Sí, pero sí, se lo ve. que dice es febrero, dice febrero 26. Esto tiene que ver con la fecha. No sé por qué dice febrero, es que se le cayó el anterior. Oh, mira, eh, esa debería decir febrero 27, porque la fecha de calibración fue del 17 de febrero del 26. Este se calibra anualmente. Ujú. Si ustedes ven por ejemplo, este es de agosto del 27. Aquí hay otro que es de septiembre del Ujú. 27. Ustedes, es decir, la balanza, la masa, este, Los medidores. Ujú. los medidores de presión, medidores de temperatura, medidor de flujo. Todos los equipos tienen esa indicación que es la fecha o el mes en que tiene que volver a recalibrarse. Ujú. ¿Puedes enseñar las ondas? Sí, voy a ver porque veo que tengo una, voy a cambiarla del lugar para que la puedan ver porque está muy cerca, está completamente arriba, muy cerca de la luz, muy cerca de la lámpara, entonces vamos a ver cómo funciona por aquí. Y vamos a buscar. Vamos, ahora sí. Recuerda que tengo una sonda de las largas. Esta sonda va desde aquí. Este es el punto donde va a ir el filtro. Ahorita lo podemos ver. Este es donde va el filtro. Y el gas es aspirado aquí de este lado. Voy a quitarle este protector. A ver si sale. Ya. Vamos a. Ahora sí. Vamos a darle vuelta un poquito a esto para que lo vean. Por ejemplo, esta es la sonda como tal. En realidad todo esto, la sonda como tal en realidad es un tubo que va en el centro de este otro. Esta en realidad es una chaqueta de calentamiento que lleva la temperatura de ese tubo o de la sonda a 120 grados para evitar condensación. Recordemos que uno de los productos de la combustión es vapor de agua. Entonces tenemos que evitar condensación en cualquier punto antes de del proceso de filtración. Entonces, vamos a tener una boquilla. Esta boquilla que ustedes la ven aquí, que tiene como forma de cuello ganso, está apuntando siempre, va a estar apuntando hacia abajo, hacia el origen del gas dentro de la chimenea. Junto con esto tenemos un tubo pitot, que este es el que nos permite medir la velocidad de los gases. Y aquí, vamos a ver, sí, aquí se logra Sí, ver se ve. una termocupla, ¿verdad? Para poder medir la temperatura. Entonces, entre la temperatura y la presión, y obviamente la composición de los gases para calcular su masa molecular, eso nos permite medir la velocidad que tienen los gases y en base a la velocidad, pues, calcular cuál es el flujo requerido para garantizar un muestreo isocinético. Entonces, ¿cómo se ve ya la sonda? Ahora, para garantizar muestreo isocinético, esta boquilla tiene un diámetro que ha sido medido. Ese diámetro es crítico. Obviamente, a mayor diámetro, mayor flujo. Entonces, una boquilla de un diámetro grande como esta es para chimeneas o para emisiones que tienen velocidad de otro lado. Una como esta
que cabe varias veces dentro de aquella. Ujú. Esto tiene 3.2 milímetros de diámetro interno. Es una cosititita, ¿verdad? Es para lugares donde la velocidad es extremadamente rápida. Vamos a verlas las dos juntas. Vamos a ver si se logra ver. Esta y esta. Por supuesto, se necesita todo un juego entre las dos para poder lograr un muestreo isocinético en diferentes condiciones. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Esas ondas, digamos, ustedes las meten en las chimeneas como directamente, digamos, con un palo o con, no sé. Bueno, la sonda como tal, vamos a dar vuelta por aquí. En realidad, esto que tenemos aquí, estos son rieles que tienen un carrito montado en roles, que es la que nos permite alinear la sonda para que entre de manera totalmente perpendicular a la chimenea. Entonces, primero se coloca ese riel, se estabiliza y luego la sonda va colgada a ese riel para poder meterle. Que recordar que va a 120 grados, entonces tampoco es muy buena idea estarla sosteniendo todo el tiempo con la mano. mano. Sí. Sí. Es decir, hay que tener guantes y todo el asunto. Y una de las cosas que ahorita en este cargo no, bueno, no es tanto, pero que no es obvio, es que todos nosotros tenemos que certificarnos anualmente para trabajos en alturas. Porque hay chimeneas que son muy bajitas, pero hay otras que son muy altas. Y hay condiciones de condiciones, entonces hay un tema de seguridad involucrado en esto, ¿verdad? Otro asunto es que siempre utilizamos radios de comunicación. Si hay una persona que trabaja en este vehículo y a través de mangueras se conectan las ondas con estos instrumentos. Uno podría subir todo esto a las plataformas de las chimeneas, no es nada del otro mundo, pero cuando nosotros empezamos, la verdad es que las condiciones de seguridad en este país eran trabajos en chimeneas. Entonces siempre la opción fue subir con la menor cantidad de equipos posible. Eso significa subir solamente la sonda de partículas, una sonda para gases y el equipo necesario de seguridad para no subir tantas cosas. La verdad es que ha cambiado mucho las situaciones. Eventualmente se publicó un reglamento que establece las condiciones de las empresas, los cumplen, no todo el tiempo. Un día esto me tocó hacer poner un punto de anclaje en una cercha para poder llegar porque la escalera la pusieron apoyada en un pala de un tractor. Todavía. Entonces, todavía. Entonces, pero es muy raro, ¿verdad? Pero es muy raro. Bueno, Laura sabe, antes de que saliera el primer reglamento, entre el 99, nos tocaba hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero no llegaba, y para empezar, ni siquiera se utilizaban arnés de cuerpo completo, como hoy en día. Eran cinturones de seguridad, apenas para estabilizarse uno. Y viendo a ver uno cómo no se quemaba y cómo estabilizaba el equipo. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de trabajar con la menor cantidad de equipo posible en la chimenea, por seguridad del equipo, por seguridad del personal. Porque no hay nada más que una distracción que por cuidar a una persona se vaya a caer. O por no caerse, que se le caiga el equipo y le caiga a otra persona que está pasando por abajo.
Es decir, también puede ser letal, ¿verdad? Entonces, sí, esas ondas como tal, ellas se colocan sobre un riel para poder alinearlas y el poder realizar el muestreo. Listo, ¿Algo gracias. más? ¿Alguien más tiene preguntas? Es decir, Bueno, no sé si darte las gracias, Natán, por sacar el rato para atendernos. Voy a ir terminando la charla acá porque tenemos que hacer la evaluación docente. Entonces a los chicos les voy a pedir que no se desconecten. Vamos a terminar la grabación y luego va a ingresar alguien bueno, encargado de hacer la evaluación docente, que la va a hacer de carácter virtual. ¿Está bien? Natán, está muchísimas bien. gracias. Con Muchas mucho gracias. gusto. Con gusto. Gracias. Muchas gracias, Natán, de verdad, siempre provechosa la conversación. Sí, lástima que no pudo ser aquí como la vez pasada, ¿verdad? Sí, Pero bueno, ahí, en la próxima. Nos así vemos es. entonces. Nos Muchas vemos, muchas gracias. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Detener. Ok, ahorita voy a dar